Buen día, mi nombre es Samuel Rondón y con este video pretendo explicarles cómo realizar el primer capítulo de un trabajo de grado o cómo realizarlo según lo expone el manual OPEL. El primer capítulo de un trabajo de grado es considerado el más importante de todo el trabajo, puesto que expone las bases del mismo, además de presentar el por qué este debe ser publicado. El primer capítulo de un trabajo de grado es denominado el problema. Esto es así porque el trabajo de grado es básicamente la presentación de una solución ante una problemática. Y el primer capítulo expone cuál es este problema que debe ser solucionado o solventado. Así, el primer capítulo está compuesto en cuatro partes: el contexto del problema, las características del estudio, el objetivo del trabajo y la justificación del estudio. Vamos a ver cada uno de estos encabezados. El contexto del problema plantea el problema, lo enuncia, lo expone, lo explica, lo define. Y esto se hace respondiendo a una serie de preguntas. La primera pregunta que se debe responder es: ¿cuál es la situación que se está estudiando? ¿Cuál es esta situación que expone, estudia, investiga el trabajo de grado? La segunda pregunta que debe responderse es: ¿por qué existe este problema? Pues para solucionar un problema debe de entenderse y debe haber un esfuerzo para explicar por qué surge, por qué se presenta este problema que se procura solucionar. La tercera pregunta que se debe responder es: ¿cuáles son los factores que toman parte en el problema? Puesto que debe de explicarse por qué existen estos factores y si hay que atacarlos, erradicarlos, solucionarlos, modificarlos, etcétera. Idealmente, este problema se presenta con fuentes que lo sustentan, para de esta manera demostrar que el problema es real. Una vez abordado esta primera parte del capítulo, se presenta a continuación el segundo encabezado, que es las características del estudio. Las características del estudio debe desarrollarse respondiendo también a una serie de preguntas. Y estas preguntas son: ¿cuál es la modalidad del estudio? Segunda pregunta es: ¿cuáles son los elementos que componen el estudio? La tercera pregunta: ¿cuáles son los interrogantes que surgen del estudio y cuáles son las hipótesis para responderlas? Y la última pregunta es: ¿cuáles son las variables del estudio y los tipos de las variables? Así podemos ver que este encabezado, las características del estudio, desnuda el trabajo ante el lector, presentando cómo está compuesto, cómo se realizó, por qué se abordó de esa manera, para que de esta manera el lector pueda entender por qué es importante que el estudio se haga o se realice de esta manera como lo hizo el autor. El tercer encabezado es el objetivo del trabajo. Este encabezado debe sincerar ante el lector qué es lo que propone hacer, cuál es su objetivo general y cuáles son los objetivos específicos que, una vez cumplido, cumplirán el objetivo general. O el objetivo general siendo el objetivo macro, que pretende solucionar el problema, y los objetivos específicos deberían de atacar los factores que toman parte en este problema para pues solucionarlo o solventarlo. El último encabezado del primer capítulo es la justificación del estudio. La justificación del estudio recoge todo lo planteado anteriormente para sintetizar o resumir la importancia de este trabajo. Esto de una manera cierra todo lo que se plantea en el primer capítulo, porque además presenta las implicaciones del estudio. Esto es el impacto que puede tener este estudio para el desarrollo teórico y la solución de problemas prácticos en la especialidad en la que se desarrolla este trabajo o este estudio. El autor debe sentir, se debe percibir en el primer capítulo que el tema del trabajo es verdaderamente importante para él. Y esto es importante que el autor lo tome en cuenta porque el primer capítulo debe atrapar al lector, a la persona interesada, y deben convencerle de que este trabajo es importante, este estudio es importante,
para solventar el problema que se está presentando. De manera tal que el trabajo de grado no debe ser una simple formalidad, debe ser algo que apasione al autor, porque solamente la pasión puede ser un motor para lograr los objetivos que propone el trabajo. Y esto debe transpirar, debe transmitirse para que el lector pueda percibir que esta es la herramienta que le hace falta en cualquier cosa que esté buscando, el académico, el estudiante, el profesor, la persona pues que esté leyendo el trabajo de grado. Es la misma premisa que siguen muchos libros. Lo primero que lee el lector debe ser lo más importante porque debe ser lo que atrape. Y siendo esto un trabajo académico, pues el autor, quien realiza el estudio, vea que su solución es importante, que el problema debe ser atacado, para de esta manera mejorar cualquier situación que se esté abordando dentro de la especialidad. Una vez se hayan sentado las bases para el primer capítulo, el autor entonces podrá presentar los resultados de su estudio y presentarlos con el grueso del trabajo, que es el segundo capítulo y que veremos en el siguiente video.